bendecir a la sociedad. Esta mañana quisiera compartir allí la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3. Voy a leer algunos versos desde el 8 en adelante, aparece el 9 ahí parece, pero desde el 8, para poder compartir algunos instantes respecto de lo que Dios está haciendo desde el inicio, desde la eternidad. Pero en este relato vemos que Dios está interesado en llamar nuestra atención, llamar la atención del ser humano y atraerlo hacia Él. Que podamos mirar a Dios, que podamos escuchar a Dios y podamos obedecer a Dios. Me permito leer, ustedes me siguen allí con su vista, donde están en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 en adelante. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella será la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Amén. Un pasaje conocido, un relato del Génesis que nos da cuenta, probablemente y ciertamente es así, de la tragedia del ser humano, de la tragedia del mundo, la tragedia de la sociedad. Y en él podemos explicar muchas cosas que probablemente vemos, nosotros mismos experimentamos. Pero esta mañana quiero recordarnos a cada uno de nosotros que a pesar de todo eso que es tan trágico para el ser humano, Dios nos llama. Dios está interesado en llamarnos, llamar nuestra atención, atraernos hacia Él nuevamente. En el verso 9 del capítulo que recién leíamos, esta sección comienza con el llamado de Dios. Adán y Eva están conscientes de que Dios está acercándose, de que Dios está presente donde ellos están. No leí a propósito, lo voy a ir mencionando, los versos anteriores del 7 hacia atrás del capítulo 3. Pero ellos están conscientes de que Dios está ahí. Pero ha sucedido algo a diferencia del capítulo 2 y 1 de Génesis, ¿ya? Que ustedes conocen, y si no, les invito a leerlo en sus hogares. Capítulo 1 y 2, maravilloso, extraordinario, lo ideal y lo que ha sido creado para el ser humano para que disfrute. Y allí ellos tienen comunión con Dios. También se comunican con Dios. Dios habla a Adán y Eva. Sin embargo, en esta oportunidad hay algo distinto. En esta oportunidad Adán y Eva sienten temor o sienten vergüenza, como vemos más adelante. Y es que ha sucedido
lo que finalmente determina esta tragedia. Versículos 1 al 7 de Génesis capítulo 3, vemos a Adán y Eva cayendo allí en aquello que marca la diferencia, que el libro de Romanos, el apóstol Pablo va a decir, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos fallamos delante de Dios y estamos separados de Dios. Es allí donde ha comenzado. Jeremías capítulo 23, 24 nos recuerda que a pesar de lo que Adán y Eva están experimentando y en su intención de ocultarse y de estar lejos de Dios por lo que ha sucedido, que vamos a referenciarlo en un tiempito nuevamente, los versículos anteriores, Dios está interesado, vuelvo a decir, en ello. No hay forma, más bien, de que podamos escondernos de Dios. No hay forma de que Adán y Eva estén lejanos de Dios, por mucho que ellos estén experimentando el dolor de haber desobedecido. El libro de Jeremías, capítulo 23, verso 24, dice, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde ya no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Dentro de toda la tragedia que vemos hacia atrás y graficados los pasajes que yo leía recién, qué bueno es que no nos podamos esconder de Dios. Qué bueno es que no estemos invisibles para Dios. Dios está llamando, querida iglesia. Dios siempre está llamando, está interesado en llamar nuestra atención, en atraernos hacia Él. Pero ¿cómo comienza esto? Versículos 1 al 7 nos da luces y pautas de lo que ha sucedido. En el capítulo 1 y 2, específicamente el capítulo 2 de Génesis, ahí en el verso aproximadamente 16, ahí en el capítulo anterior al que leíamos, Dios ha dado instrucciones a Adán y Eva. Dios les ha delegado responsabilidades, les ha bendecido. Bendecir es capacitar, es implementar, es desear lo mejor para otra persona. Dios ha bendecido a Adán y Eva ahí en el capítulo 2, pero les ha advertido, de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto de uno, del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Instrucciones precisas. Dios habla de manera precisa. Damos gracias a Dios por eso. Y en su palabra, en la Escritura, Dios nos ha hablado. Nos ha hablado a través de Jesucristo, el Verbo encarnado. Gloria a Dios por eso. Y a través de la palabra nosotros conocemos el plan de Dios y conocemos a Jesucristo. Y hoy día tenemos a disposición la Escritura. Este mes que comienza hoy, paréntesis, ¿verdad? Y ya estaba hermosamente recreado acá, nos recuerda no solamente el mes de la patria en Chile, sino que nos recuerda que se celebra el trabajo de la traducción bíblica y todo el esfuerzo que hay para que todos conozcamos en nuestro propio idioma el mensaje de Dios escrito, lo que Dios ha dicho. Pero el verso 1 al 7 nos muestran que siempre va a haber una tentación de escuchar mensajes distintos, una voz distinta a la de Dios. Pero Dios dijo, y la serpiente va a decir en algún momento, ¿con qué Dios ha dicho? La palabra de Dios trae vida y orden. Por el poder de la palabra fueron creadas todas las cosas, amén. Todo lo que nosotros vemos, incluyéndonos a nosotros, fuimos creados porque Dios así lo dijo, por su palabra. En la palabra de Dios hay fruto. A través de la palabra nosotros somos sanados. A través de la palabra nosotros somos reconciliados con Dios. Muchas gracias. A través de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, nosotros comprendemos el propósito y plan de Dios. A través de la palabra de Dios entendemos por qué servimos al Señor, por ejemplo. La palabra de Dios trae vida y orden, es fructífera. Lucas capítulo 8, verso 11 nos recuerda, este es el significado de la parábola, cuando Jesús habla de la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Gracias damos al Señor cuando podemos acceder con toda libertad a la Escritura. En la semana la iglesia se reúne, ustedes se reúnen en la Academia Bíblica. El día domingo a escuchar el mensaje a través de la palabra de quienes exponen el mensaje. Pero usted y yo tenemos la libertad, especialmente en cada momento, en distintos lugares y en distintos formatos, ¿verdad?, de conocer, de escudriñar la Escritura. Les animo a hacerlo permanentemente, porque trae vida, trae fruto
y produce orden en la vida. Sin embargo, y por el contrario, la palabra de Satanás trae destrucción, caos y muerte. Dios había dado instrucción, había dado un mensaje a Adán y Eva, sin embargo Satanás le dice, así con que Dios ha dicho. ¿Ha escuchado esa frase de una u otra manera expresado en alguna persona, en la sociedad muchas veces? En el pensamiento decimos sin Cristo. Así que Dios te ha dicho esto. Es una frase y es una manera en que Satanás desde siempre ha articulado para intentar engañar al ser humano. Si usted y yo conocemos a Dios, si usted y yo somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Escritura, amén, lo creemos y lo experimentamos. Por lo tanto podemos comprender, podemos ser iluminados, podemos ser guiados a comprender lo que Dios quiere decir en su palabra, al mensaje maravilloso que trae vida, que sana, que restaura vidas, familias, naciones. Cuando usted y yo nos exponemos a la Escritura, entonces sucede todo aquello. Pero cuando Satanás intenta desviar nuestra atención del Señor y su palabra, va a haber algo así con que Dios ha dicho. Y lo que Satanás le dice, comienza diciendo, no leíamos los versículos anteriores, pero dice en el verso 3 o 2, así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Se nota la diferencia, ¿verdad? Porque cuando usted va al capítulo 2, verso 16 aproximadamente, Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de cualquier árbol. Sin embargo, hay uno del cual no pueden comer. Y Satanás le dice a Adán y Eva, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Interesante. Interesante la forma del engaño. Y Eva le dice, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero de uno no podemos comer. Mentira, dice la serpiente. Porque sabe Dios que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces serán como Él. Verdad es a media. Y una verdad a media, definitivamente es una mentira. Porque lo que Dios también les había dicho es que si ellos comían de ese árbol morirían. La muerte eterna, aunque estemos vivos físicamente, la muerte eterna significa que estamos separados de Dios. Y Cristo no es nuestro Señor ni Salvador. Eso es la muerte eterna en estos tiempos y a partir del sacrificio de Cristo. Pero volviendo a la idea de que Satanás y su palabra, su mensaje, expresado de cualquier manera, trae destrucción, caos y muerte, es así como lo dice la Escritura. Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son de su padre, hablándole Jesús a los fariseos, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Si hay alguien experto en engañar, es Satanás. No podemos olvidar aquello. No podemos pensar de que lejos de Dios nosotros tenemos el control y podemos encontrar por nosotros mismos la verdad. Y la verdad implica, ¿verdad?, tener una vida plena, tener una vida abundante como Dios la promete, aún en distintas situaciones adversas, dolores, tristezas, pruebas, o aunque todo ande bien. Es vivir esa vida plena. Esa es la verdad de Dios para nosotros en Jesucristo. Satanás intenta constantemente en todas las épocas engañar y lo hace sutilmente a veces o directamente, porque él es experto, es padre de mentira. Tanto va el cántaro... ¿Funciona? Se me pasó, perdón. Ahí sí, perdón, estamos en vivo y en directo, Saludo para los que están ahí en casa. Tanto va el cántaro al agua, conocemos la expresión, ¿verdad? Yo a veces la cambiaba, decía, tanto va al cántaro el agua, decía yo. Pero entendiendo el origen, es que tanto se usa, tanto lo llevamos al agua, tanto se lleva, se traslada, que al final en algún momento se va a romper. En algún momento, si dejamos la posibilidad abierta a ser engañados por Satanás,
Y esto implica, querida iglesia, dejar de escuchar a Dios, dejar de conocer a Dios a través de su palabra, dejar de conocer a Dios a través de la comunión en la oración, a través de congregarnos, a través de servir al Señor. Si dejamos de estar cerca de Él, en algún momento, el cántaro se puede romper. Dios tenga misericordia de nuestra vida, ¿verdad? Y permita que podamos estar atentos a la voz de Dios. Si estamos aquí esta mañana es porque Dios nos ha hablado también. En alguna época de nuestra vida, quizás hace muchos años, y logramos encontrar en Jesucristo esta fuente de paz y este regalo precioso y maravilloso de la buena noticia de salvación. Y lo comprendimos y somos sus hijos. O quizás reciente esta mañana, si estamos aquí, es porque alguien nos invitó o porque Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Nos ha estado llamando. Indistintamente de la situación que podamos estar viviendo, experimentando. Adán y Eva habían desobedecido y sentían vergüenza, dice el pasaje que leíamos. Esa vergüenza viene a causa del producto de haber desobedecido a Dios. Sin embargo, Dios sigue llamando. Dios está interesado en su bienestar. La invitación de Cristo a través de Pablo es a experimentar el poder de la palabra de Dios. Le dice a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que Cristo murió por amor a ti y a mí, que Cristo resucitó, que Cristo reina a la diestra del Padre y un día volverá por los suyos. Lo conocemos a través de la Escritura, lo creemos y lo vivimos. Cristo es nuestro Salvador y lo sabemos a través de la Escritura. Qué bueno que hay muchos niños acá, que sigan viniendo los niños. A veces, cierto, como pastor también uno tiene que estar en esos desafíos. No, nos incomodamos, algunos dirán, es que los niños no me dejan poner atención. Yo le he dicho en la iglesia donde hemos estado y a los hermanos les digo, mira, es preferible que nos incomodemos un poco a que los niños no estén expuestos a la palabra. Y qué bueno que ahora están abajo aprendiendo y exponiéndose a la Escritura, porque les van a ayudar en su vida para salvación, para salvación. Lo segundo, versos 8 al 24, la parte más amplia de lo que aquí leíamos recién, o yo leía. El llamado de Dios a pesar de las circunstancias que Adán y Eva estaban viviendo, era para rescatarlos, era para salvarlos. Por eso Dios llama. Por eso Dios nos ha llamado, nos llamó a la salvación en algún momento. Nos llamó para rescatarnos de la condenación. Y lo vamos a entender o lo hemos entendido, lo vamos meditando a medida que hemos compartido este pasaje. La condición en la que estaba Adán y Eva antes de haber desobedecido es una condición óptima, ideal, maravillosa. No había entrado el pecado, no habían desobedecido y tenían comunión plena con Dios. Al entrar el pecado a través de la desobediencia se rompe esta relación. Y a partir de ahí, Adán y Eva están condenados eternamente, separados de Dios. Dios llama personalmente a Adán y Eva. Ellos saben que Dios está ahí. Dios los conoce muy bien. Dios los creó. Dios no ha sido engañado. Aunque podamos pensar, pero ¿cómo se le pasa esto a Dios? ¿Por qué no puso los querubines antes, no después? Al lado del árbol de la ciencia del bien y el mal. Nos pareciera a nosotros que Dios es engañado. A veces nos parece que a Dios las situaciones que nos suceden le sorprenden. Pero damos gracias a Dios porque Él es soberano y está en control de todas las cosas. Está en control absolutamente de todo. Y Dios permite aún en su soberanía que las situaciones sucedan, no porque Él quiere que nosotros seamos dañados, sino porque Él es un Dios soberano y nos ha dado la posibilidad de que nosotros tomemos también decisiones en nuestras vidas. Pero el deseo de Dios es que podamos decidir conforme a su palabra. Adán y Eva han sido engañados. Dios sabe lo que está viviendo el ser humano. Es por esta razón que lo llama. La reacción de ambos, de Adán y Eva, es lo que el ser humano manifiesta generalmente, ¿verdad? Proyectar en otros
las responsabilidades propias, como leíamos en el pasaje del 9 en adelante. ¿Cómo comienza este relato casi tragicómico? Cuando Dios le pregunta, ¿qué ha sucedido? Y Adán le responde en primer lugar, la mujer que tú me diste. Es decir, la responsabilidad no es de Adán, es de la mujer y es tuya, porque tú me la diste. A mí me parece conocido. Yo he usado las mismas expresiones, no igual, pero con Dios muchas veces, en casa también. Lo que pasa es que los niños que son tuyos, y míos también, tu madre, te digo a los niños, tu mamá, mira, es una tendencia natural pareciera ser. Y la mujer le dice, Adán le dice, la mujer que tú me diste. La mujer, la serpiente me engañó. Quiero que no dejemos de perder de vista y sigamos, aunque usted lo va a leer en casa también, capítulo 1 y 2 de Génesis. Pero en el capítulo 2 todo era maravilloso. Ellos solo debían obedecer a la palabra de Dios. Solo debían obedecer al mensaje. Pero cuando ya eso no sucedió, comienza la primera ruptura. Se rompe la comunión con Dios. Segunda ruptura. Se rompe la comunión entre Adán y Eva. Comienzan las tensiones. Después Dios lo va a decir, ¿verdad?, cuál es la consecuencia. Se rompe la comunión con la sociedad en general, con el mundo. Vemos consecuencias de eso después de haber sido sacados del huerto. En todo el capítulo de Génesis, cuando comienzan las tragedias de la humanidad. Y se rompe la comunión con la creación. Por eso la Escritura dice que la creación gime, clama para ser reconciliada, para ser restaurada. Nosotros que debiéramos administrar de mejor manera, el ser humano no ha podido porque está rota esta relación también. Hay 4 rupturas, ¿se da cuenta? A partir de desobedecer la palabra de Dios. A pesar de la pérdida o en medio de ella, lo han perdido todo y hay consecuencias para su vida. Hay consecuencias porque la mujer dará a luz con dolor, el hombre trabajará y ganará el pan con el sudor de su frente, crecerán espinos, es decir, hasta ahí no crecían espinos. No sé si logramos tener esa imagen, intente imaginarlo. Ninguna de las mejores películas idílicas del lugar paradisíaco que podamos imaginar se asemeja a lo que era estar allí, que Dios le había dado a Adán y Eva. Y comienza, a través de estas rupturas, comienza todas las consecuencias. Pero a pesar de esa pérdida o en medio de ella, Dios sigue llamando. Dios los llama. Dios está interesado en restaurarlos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Y Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Damos gracias al Señor por aquello. Dios provee sustento en el ahora y una salida a la condición eterna de condenación. En el verso 21, ellos habían tomado hojas para taparse. A causa del pecado entró la vergüenza, entró el tratar de arrancar, de alejarse de Dios. Pero aún en medio de la condición del ser humano me parece tan tierno, por decirlo de alguna manera, permítame la expresión, pero cuando leemos el versículo 21, dice que Dios les hizo ropas a Adán y Eva. Dios proveyó para ellos ropa y sabemos que sustento con todo lo que eso implica. Dios es maravilloso, porque a pesar de nosotros, Dios sigue teniendo misericordia. Si esta mañana estamos acá es porque Dios tiene misericordia de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia. Dios tiene misericordia de nuestra sociedad también. Y por eso nos llama para que seamos sus hijos y para que podamos servirle, para que podamos servir al Señor y servir a otros. La provisión de Dios para la condición del ser humano se evidencia en todo lo que el ser humano necesita. Más bien, dice Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dios sostendrá y sustentará.
Sería extenso y varias vigilias por medio para contar nuestros testimonios de cómo Dios nos ha sostenido. Amén. En la iglesia nos alentamos. Para eso también es la iglesia, para eso es congregarnos, para animarnos, conocer la respuesta de Dios a las oraciones, a las peticiones, y en medio de las necesidades ver la mano de Dios sosteniendo nuestras vidas. Así es nuestro Dios, que a pesar de la condición del ser humano, ha traído para él provisión de salvación de la condenación eterna. Especialmente la redención eterna. Esa es la provisión más maravillosa que Dios nos ha dado, pues estábamos separados eternamente de Él a causa del pecado. En Cristo, el segundo Adán, Dios provee para nuestra vida eterna. El primer Adán ha fallado, ha desobedecido, pero dice el autor de Hebreos y otros pasajes refiriéndose a Cristo, pero el segundo Adán, Cristo, nos restaura en esta relación con Dios. Dice Romanos 8, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso Dios llama a Adán y a Eva. Y alguien me dirá, ¿y dónde está Cristo ahí? Bueno, otra tarea para la casa, segunda. Comenzar a leer todo lo que tiene que ver con el plan redentor de Dios, que termina en la vida y en la obra y en la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que Dios permite para el ser humano, aún sacándole, y eso quiero enfatizar finalmente, aún sacándole del huerto, es para salvarlo. ¿Recuerda lo que dice ahí en el pasaje que leíamos? Ellos ahora habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Tenían nociones, conocimiento, y estaban ahora con esta ley moral de Dios, estaban advertidos, y ahora había entrado el pecado a sus vidas por la desobediencia, por lo tanto eran proclives a continuar en eso. Note muy bien, porque me gusta tanto este pasaje, ver los detalles de las expresiones que vemos allí en el Génesis, porque es contrario a lo que Satanás intenta engañar. Satanás le dice a Eva, así que Dios les dice que no coman de ningún árbol, y no era así, ¿verdad? Podían comer de todo, inclusive el árbol, entendemos, de la vida. No estaba privado para ellos antes de la caída. ¿Se entiende, verdad? Porque lo que dice Dios, de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del bien y el mal. Pero después del pecado, Dios, que es bueno y rico en misericordia, no permite que Adán y Eva estén condenados eternamente bajo la condición que han quedado. Por eso les dice, no pueden seguir en el huerto, porque ahora han aprendido a desobedecer, han escuchado otra voz. Y es probable que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición. Qué bueno Dios. Note que aún en medio de la tragedia, aún en medio del caos, aún en medio de la mentira, aún en medio de las incertidumbres más profundas que el ser humano está viviendo, Dios le llama y está interesado en salvarlo. Y conocemos todo lo que sucede hasta Jesucristo. La historia del pueblo de Israel, de los patriarcas, el pueblo de Israel y todo lo que sucede hasta llegar a Cristo. Y en Él, en el segundo Adán, Dios nos permite salvación. Y estábamos nosotros, al igual que Adán, condenados eternamente. Condenados eternamente. Y alguien puede decir, bueno, después de esta vida, dicen algunos, ¿verdad? No hay otra. Los epicúreos, comamos y bebamos, decían antiguamente, que mañana moriremos. No hay una vida así como la conocemos en términos de cómo está ahora. Pero una vez que partimos de este mundo, la Biblia nos recuerda que hay
una vida con Cristo eternamente para gozar y disfrutar con Él, amén, pero también hay un infierno y una condenación eterna. Y de eso Cristo nos ha librado. Por eso dice la Escritura, para eso vino Cristo, para librarnos de la condenación del pecado, y finalmente en Él experimentamos aquello. El llamado de Dios es para enviarnos. Si Dios nos ha rescatado ahora, si Dios nos ha salvado, aquí a quienes se congregan, a quienes sirven, a quienes han conocido al Señor en Peñalolén, es para enviarlos a otros también. Es para invitarles a mostrar que Dios restaura vidas, que Dios sana, que Dios reconcilia, que Dios es amor, y que si ponemos nuestra vida en las manos del Señor y creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y como dice Juan 1:12, mas a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios nos da el derecho, la posibilidad de ahora ser hechos hijos de Él. Entonces para eso Dios nos llamó, para darlo a conocer. Adán y Eva son echados fuera del Edén y pareciera ser que es el fin de su historia, de toda la historia. Sin embargo, recordamos que Dios es el Dios de la historia, de nuestra historia, de la historia de la humanidad. En su plan eterno nos rescató y nos llamó con el propósito de dar a conocer su reino. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecado. Vemos allí en Colosenses capítulo 1. Para eso Dios nos llamó. Por eso Dios nos salvó, para darnos vidas plenas y abundantes y librarnos de la condenación eterna. Pero para que nosotros ahora, como dice también allí Pedro, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra el alma, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Con esto termino. El día de ayer, compartiendo con nuestros hermanos y hermanas que sirven al Señor, recordábamos que Dios nos llama a la salvación primeramente, pero también Dios nos llama a servir. Y aquí en la carta de Pedro está tan claro. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Dios nos llama a ser de bendición a quienes sufren. Dios nos llama, como dice Isaías, a consolar a quienes lloran. Dios nos llama a la restauración de otros, porque Él nos restauró a nosotros, porque Él nos reconcilió Cristo con el Padre, y damos gracias al Señor por eso. Así como no hay manera de esconderse de Dios a causa del pecado, solo los pastores siempre decimos, ahora sí termino. Salmo 121, solo para recordar en general. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Aun cuando estemos en la situación más apremiante, aun cuando estemos en el fondo a causa del pecado, o ya conociendo a Cristo, estemos pasando el dolor más extremo, no hay forma de escondernos de Dios, o no hay forma de que Dios no nos pueda ver. Y Él nos llama, y nos llama para salvarnos y para que le podamos servir. Les invito a orar. Buen Dios eterno, te doy gracias por este tiempo junto a mis hermanos y hermanas, junto a las familias en este lugar. Gracias, Dios, porque nos permites servirte, ser tus hijos. Señor, sin merecerlo, sin haber ningún mérito en nosotros, tú nos amaste. Y tu palabra nos recuerda ahí en el Salmo 139, antes de fundar el mundo tú ya nos conocías. Gracias porque ese pensamiento es tan maravilloso. Dios eterno, al ver la vida de Adán y Eva, nos vemos allí reflejados. Quizás, Señor, algunos aquí esta mañana están alejados de ti pensando y avergonzados porque están lejos de ti, porque no te conocen. O conociendo de ti, algunos dirán,
He hecho tantas cosas que nadie puede saber y nadie me perdonaría si lo supieran. Y algunos quienes están aquí esta mañana también habiéndote conocido, Señor, quizás están pasando por situaciones adversas, dolorosas, difíciles, en extremo. Y quizás han pensado, Dios no está presente. Quizás Dios no está interesado en mi situación. No escucho al Señor. Pero gracias damos, Dios, por la oportunidad de conocerte y de escucharte personalmente, a través de tu Hijo Jesucristo, por la obra de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, de tu mensaje, al cual podemos recurrir personalmente y cada día. Dios eterno, bendice esta iglesia, como lo has hecho hasta ahora. Continúa obrando en ella y a través de ella. De manera especial oro por las familias, ora por aquellos amigos y amigas que han quizás llegado por primera, segunda vez o hace poco tiempo, están visitando este lugar. Señor, si han comprendido este mensaje, si están comprendiendo lo que se ha enseñado y se está enseñando en este lugar, y a través de la vida de tus hijos, de nuestros hermanos aquí, de distintas formas, comprenden de tu amor, han comprendido que tú les amas a pesar de todo, y que a través de Jesucristo has provisto salvación para ellos de la separación eterna. Yo te ruego que ellos puedan comprender aquello y acercarse a ti, encontrarse con Cristo en este encuentro maravilloso de salvación. Y te ruego por aquellos que están sufriendo situaciones adversas y muy distintas unos de otros, las más apremiantes, que tú consueles, que tú recuerdes en sus mentes y corazón que tú les amas y les llamas y estás interesado en proveer. Aún en medio de la condición del ser humano, tú estás interesado en proveer no solo para nuestras necesidades, sino que proveer toda la plenitud de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que nos falte a través de Cristo, tú has prometido para nosotros. Oro Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias.